después de escuchar al compañero su exposición, nos quedamos un poco lejos de lo que tenemos que presentar. Creo que hay mucho que abonar en estos temas tan importantes, sin antes agradecer a los organizadores, a la Cintra, a Figueroa, doctor, muchas gracias por esta oportunidad, a todos y cada uno de ustedes para podernos Coparmex, agradecerle mucho a su presidente y a todos y cada uno de los miembros que el día de hoy nos convocaron a esta importante reunión. Sin duda alguna, la exposición que hicieron por Coparmex hace un rato fue básica para poder darle la generosidad de lo que hoy vamos a plantear. Y sin duda alguna, el doctor ahorita en su planteamiento que hizo nos deja con muchos temas que tenemos que desarrollar hacia el futuro. Esta exposición está considerada, y espero que así siga, para la tercera etapa de este foro. Como bien lo comentaban al inicio, está dividido el foro hoy en su inicio, noviembre y enero, entiendo. Esta exposición está considerada para el mes de enero, sin embargo, aprovechando la posibilidad de hacer algún resumen de lo que es la Ley de Economía Circular del Estado de Chihuahua, agradezco mucho esta generosidad del día de hoy. En este sentido, sin embargo, quedo a disposición, si se da la oportunidad, para el mes de enero, de seguir platicando de estas particularidades, porque creo que para el mes de enero debe de haber ya avances sobre temas tan importantes como la reglamentación de esta Ley de Economía Circular del Estado de Chihuahua. Por eso es muy importante que podamos dejar esa esfera como hoy inicio, y a lo mejor en el mes de enero poder hablar ya de la aplicación de la ley, de su reglamentación o de sus adecuaciones. ¿Por qué no? A lo mejor esta legislatura, y creo que así puede ser y debe de ser, debe de actualizar lo que haya dejado la ley en su inicio de no implementación en ese sentido. Entonces, quedo en esa disposición con el agradecimiento a las autoridades nuevamente. Y en esta circunstancia también es un poco difícil a veces pararse en estos escenarios y poder dejar a un lado allá en el auditorio o en alguna otra galería, dejar la concepción política y poder pasar en la arena académica o en la arena de organización civil o como ciudadano, meramente en ese sentido. Ahorita que nos hizo el favor el doctor de leer el resumen curricular, obviamente pues omitió todo lo político y demás circunstancias en ese sentido. Entonces a veces es difícil poder separar esas acciones, y también es difícil alguien que ha estado más de 25 años en la esfera pública poder criticar acciones que a veces uno mismo las genera en esas circunstancias. Pero bueno, hoy estamos en la arena muy importante de las organizaciones ciudadanas, y en ese tenor, hoy en la gran frontera en Ciudad Juárez, creo que es muy importante poder resaltar algunas cuestiones que el día de hoy vamos a poder platicar con ustedes. Esta Ley de Economía Circular para el Estado de Chihuahua tiene elementos claves. Primero, nos hubiera gustado haber divulgado más la iniciativa. Nos hubiera gustado poder socializar más la propuesta. Nos hubiera gustado poder haber hecho más ciudadana este planteamiento que se dio en su momento. Sin embargo, los tiempos legislativos y los tiempos políticos no nos ayudan mucho en algunas circunstancias. También quiero decir que esta iniciativa duró más de 2 años guardada en una comisión del Congreso del Estado, donde fui miembro hasta hace 50 días, en ese Congreso del Estado, en esa legislatura. Y duró ahí guardada porque no había un interés de poder conjuntar esfuerzos entre los grupos parlamentarios, entre la esfera política, y vuelvo al tema político, de poder sacar algo de beneficio, como viene siendo un planteamiento de la ley general
del Estado de Chihuahua, de la Ley de Economía Circular. Entonces, tuvimos que ir casi contrarreloj, y no digo casi contrarreloj, porque se aprobó el dictamen de esta iniciativa, se aprobó cerca de una semana antes de concluir la legislatura anterior. Y esta ley se aprobó en la última sesión de la legislatura. Entonces, todas estas cuestiones que tuvieron efecto no invernadero, sino efecto político, en este sentido nos dio un matiz de poder hacer lo que se pudo hacer con los tiempos políticos, en los tiempos del calendario legislativo, que yo hago un comentario propositivo de que esta legislatura que esté en funciones pueda añadir, modificar o mejorar la ley hoy de economía circular del Estado de Chihuahua. También es importante poder comentar, le damos un poco hacia adelante a la presentación, gracias, poder ver algunas particularidades. Primero, bueno, pues en la introducción, en el tema de los antecedentes, quiero hacer algunos comentarios importantes. Hoy en nuestro país hay ya 18 estados, 18 entidades con el Estado de Chihuahua que tienen ley de economía circular. Cada una de sus entidades federativas, creo que el más importante pues es la Ciudad de México, obviamente el que lleva, el estado que lleva innovación es Querétaro, y obviamente el tema de Quintana Roo por la zona y de la industria hotelera y todo lo que esto implica. De los estados industriales, como pudiera ser Chihuahua, creo que ahí estamos pegados al tema de lo que están innovando en el estado de Querétaro. En ese sentido hay mucho que aprender y trasladar de aquellas latitudes a nuestro estado y a nuestras circunstancias particulares. También, bueno, pues ya hay ley de economía circular en Baja California y en otras entidades fronterizas, que también hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo a través de esta ley. También es importante decir que nuevamente el tema político atropella la realidad. En el ámbito nacional ya se aprobó por parte del Senado, en el Senado de la República, en la legislatura anterior, se aprobó una minuta que pasa a la Cámara de Diputados, y estamos a punto de que esta minuta, como se dice, muera legislativamente, porque la actual legislatura no la ha tomado como prioridad legislativa en ese sentido, y hablo de la Ley General de Economía Circular. Y sería muy lamentable que esta minuta de la Cámara de Senadores de la legislatura anterior, que tiene un plazo de 90 días para aprobarse en la Cámara revisora, que es la Cámara de Diputados, pues no pueda ser aprobada por omisión o porque no hay ese interés de poder materializar lo que nos va a dar una sombrilla, un marco jurídico sombrilla, con una Ley General de Economía Circular para nuestro país. Si esto sucede y en los próximos días esta minuta deja sus efectos legales para que la Cámara revisora, que es Cámara de Diputados, pueda aprobarla, yo espero que en estos días que ya hay comisiones legislativas a nivel federal establecidas puedan materializarse como una prioridad de la agenda legislativa. Yo haré lo posible para que la legislatura local de Chihuahua pueda tener un exhorto. Vamos a hablar con el diputado Olson, que es el presidente de la Comisión de Economía, y yo les pediría a las diversas organizaciones o a interesados que puedan sumarse a esta petición hacia el diputado Carlos Olson, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso del Estado, para que pueda ir presentar a la brevedad en el Congreso del Estado un exhorto de la legislatura del Estado de Chihuahua hacia la Cámara de Diputados Federal para que agilicen la aprobación de la Ley General de Economía Circular. ¿Por qué? Porque sería muy lamentable, repito,
que la ley general quede nuevamente conclusa, quede nuevamente toda la... duró más de 2 años para que el Senado lo aprobara, en ese sentido, con foros, reuniones, discusiones, debates, muchos intereses, porque la ley de economía circular, aquí estamos los que estamos a favor del medio ambiente, pero también hay quien está a favor de que esa regulación no llegue a las cuestiones económicas, porque afecta la economía a través de una regulación, en ese sentido, sí. La introducción, ¿tú crees que pudiéramos darle foro a esta situación para que se socialice y buscar un poco más el avance? Sí, presidente, yo creo que sí, debemos hacerlo a través de Olson. Creo que llamarlo mañana aquí al foro que están ustedes oportuno el día de hoy en su inicio, para que él haga los efectos como Comisión de Economía y pueda presentarlo a la brevedad en el Congreso del Estado. El exhorto sería muy oportuno que una legislatura local, y si esta legislatura socializa a los 18 entidades donde ya hay ley estatal, pero no hay ley general, creo que obligaría un poco en el ámbito legislativo a los legisladores federales, y también si hay comunicación con diputadas y diputadas del Congreso de la Unión, para Cámara de Diputados, poder hacerles llegar ese sentido de esa preocupación, ¿no? De esa preocupación de que quedaría sin efecto una ley general, y esto pues, nos abriría nuevamente un debate muy tardado para tener una minuta de lo que ya se aprobó en la legislatura anterior en la Cámara de Senadores. Entonces, la mayoría de las leyes hoy ya en vigor de estas 18 entidades federativas, incluido Chihuahua, vienen en el marco normativo de congruencia legislativa de la minuta del Senado. Es decir, el 90% de lo que aquí se aprobó en el estado de Chihuahua casi tiene que venir con una congruencia legislativa de lo que se aprobó en la minuta a nivel federal, es decir, del soporte general de la ley general, porque si no tuviéramos que se aprobara una ley general y el estado de Chihuahua no estuviera acorde a esa disposición general, entonces tendríamos que cambiar toda la normativa estatal. Entonces debe haber una armonización legislativa, y en esas 18 entidades federativas la armonización legislativa viene en base a la minuta del Senado de la República, y a cada entidad federativa pues le dio su marco normativo, como fue el caso de Chihuahua, que le dimos lo que a nosotros nos interesa como entidad federativa, pero en el marco general. Entonces dejar una ley general nuevamente en el limbo, pues no hubiera ni iniciativa, pues tendríamos que ver quién somete la iniciativa, tendríamos que empezar de cero todo este tema tan importante. Entonces yo creo que sí nos debe de preocupar, y qué bueno que haces el comentario. Creo que es importante y oportuno podernos sumar a este esfuerzo. Ahora bien, en esta iniciativa, repito, se socializó con el tema de las 18 entidades. Hicimos una armonización legislativa, es decir, mucho de lo que está en la ley del estado de Chihuahua ya está en funcionamiento, en normativas en otras entidades federativas, particularmente en las entidades donde tiene alguna congruencia de similitud con el estado de Chihuahua, como viene siendo, como lo dije, Querétaro, la Ciudad de México, Baja California, por ser estado fronterizo, el tema de Querétaro por su industria, y el tema de la Ciudad de México, y también Quintana Roo por diversas industrias, particularmente de los desechos de basura y demás, en ese sentido. Sin embargo, también es importante que esta ley de economía circular del estado de Chihuahua entró a destiempo. Es decir, la industria aquí en Ciudad Juárez va muy adelantado de la normativa. Es decir, aquí ya es algo ordinario que la industria maquiladora y algunas otras, y ustedes como Cámara lo saben, que ya tienen sus regulaciones internacionales y que les piden, ahorita en la explicación lo comentaste muy bien, en ese sentido, donde ya regulan a la industria a tener políticas de economía circular.
Entonces hay un vacío, digo hay porque todavía no hay reglamento, hay un vacío donde todavía estamos muy a destiempo y va por encima la realidad económica y la realidad industrial, va muy por encima de lo que está en el marco político, legislativo, gubernamental, en este sentido. Entonces son cosas que nos tenemos que poner muy, como sociedad civil, muy exigentes, como gobierno, muy prácticos, y como legislaturas poder adicionar y poder modificar lo que tengan que actualizar en este momento, porque estos son temas, como ahorita lo decías, ya salió una nueva normativa para la certificación. Bueno, pues esa nueva normativa tenía que también actualizarse la ley, van a hacer el comentario. Entonces todo lo que va generando en el mundo en materia de medio ambiente, de economía circular y demás, pues tenemos que irlo adecuando y actualizando. Entonces, si nos esperamos a los 180 días que dio el transitorio en el mes de agosto para que el gobierno del estado pudiera establecer la base de la aplicación de la ley, en ese sentido estamos ya. No quisiera entrar ya a ver cómo lo hicimos en el Congreso del Estado, cómo participaron algunos expertos como el compañero, que quiero decirles que fue el más participativo en ese tema, y me da mucho gusto porque yo a veces le comentaba, mira, si yo comento algo y como soy de un color, no de piel, pues también soy, pero no de ese color, de otro color partidista, lo van a ver mal. Entonces, nomás por haberlo dicho yo, no van a querer. Entonces, él ayudó mucho, ayudaste mucho, aquí lo hago público, a dar esa socialización en el debate de la Comisión de Economía en su momento, para que no agarrara colores partidistas. Y a veces esos colores partidistas pues perjudican un tema tan importante como una ley, en ese sentido. Entonces se jugó ese binomio muy claro, y se logró hoy tener una ley de economía circular del estado de Chihuahua. En esos tiempos, repito, a una semana de concluir la legislatura, se aprobó la ley en ese sentido. Había quien decía, como la mitad del legislativo de la legislatura anterior se reeligió para esta legislatura, dijeron, no, pues la dejamos para la que viene. Pues querían aventar el voto a septiembre, ¿no? Igual que pasó en el Senado. Allá no, pues la dejamos para el que viene y ya la agarramos los nuevos, ¿no? En ese sentido, y volver a empezar, como dice. Entonces, se logró ahí conjuntar algunas cuestiones políticas legislativas y se salió la Ley de Economía Circular del estado de Chihuahua, que quedó muy bien. Esta ley, quiero decirles que la han comentado ya en diversos foros, en diversas expresiones, en diversos análisis, en diversas academias, y la están puntualizando como la ley avanzada, ¿no? La ley avanzada, antes era la ley Querétaro, la avanzada, y luego la Ciudad de México, y luego la de Quintana Roo, y ahorita están como haciendo conocimiento de la ley Chihuahua. Sin embargo, todo el mundo pregunta, ¿y la reglamentación? ¿Y las reglas de operación? Y todo lo que dice la ley, ¿cómo lo vamos a bajar? ¿Cómo lo van a operar? ¿Con qué recursos? ¿Con qué normativa? ¿Dónde va a quedar? ¿En una Secretaría de Innovación o una Secretaría de Medio Ambiente? O sea, todas esas cosas que el gobierno del estado tiene que todavía que regular, que hacer lo suyo, estamos en espera. No sé si hay aquí alguien de las áreas correspondientes del gobierno del estado que nos pudieran comentar cómo va la socialización interna entre las secretarías, entre las áreas que involucran esta ley, cómo va el avance. Y creo que también ahí sería un tema muy importante de poder decirle a la institución, al gobierno del estado, estamos interesados en participar en la mesa técnica que se vaya a materializar en torno a las reglas de operación de la ley de economía circular según está en el transitorio de la misma. Tenemos 180 días, o tiene el gobierno del estado 180 días, y creo que ahí los que son o somos
interesados debemos de participar, porque si no ponemos los cómo, entonces la ley va a quedar como un gran discurso, una gran inspiración, una gran idea, pero no hay cómo aplicar esa gran idea en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en sus otras latitudes, en ese sentido. Entonces yo creo que ese es el tiempo, y por eso hice el comentario al principio, que si Coparmex Ciudad Juárez me vuelve a invitar en el mes de enero, creo que ahí ya pudiéramos hablar cómo quedó las reglas de operación, porque estamos justo a los 180 días del mes de agosto-enero, en ese sentido. Entonces vamos a estar en el marco, ¿no? Muchas gracias. En ese sentido, y ver también cómo nos involucramos. Yo los invito a involucrarnos, a ponernos a disposición de las asistencias gubernamentales para poder abonar, cada quien en su expertise, cómo vamos a descentralizar esta gran ley que va a tener implicaciones, como bien lo comentabas, culturales. Esta ley de economía circular habla en materia de implementación de cultura, de ley de economía circular y todos sus derivados en la educación pública y privada de nuestro estado. Establece un artículo de obligación de la Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua de tener clases de economía circular para nuestros niños y adolescentes, en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí es muy importante poder participar desde las nuevas generaciones en estos temas tan interesantes, y no más interesantes, sino necesarios ya en su aplicación. Pero también viene el tema presupuestal. Si esta ley no trae presupuesto, incentivos económicos para la empresa, para los afiliados de la organización, para los diversos consultorías y demás, no trae incentivos fiscales, pues también no va a haber mucha movilidad en la ley. Entonces también tenemos que hacer que en el mes de noviembre, que la gobernadora mande el Congreso manda al Congreso del Estado el presupuesto del Estado para propuesta, ahí vaya incluido los paquetes de incentivos económicos para la aplicación de la ley de economía circular, para las diversas áreas, ¿verdad? Para las diversas áreas que traslada esta ley sus obligaciones. Entonces, nada más en esos dos temas, que tiene que ser cultura, educación, que tiene que ser economía, en el tema del presupuesto y su aplicación de la norma general de su reglamento. Creo que es muy importante que participemos y que levantemos la mano y que nos pongamos a disposición, y si no han convocado a la mesa interinstitucional para iniciar los trabajos de la reglamentación, pues es el momento de tocar la puerta. Y ya se te fueron 60 días o 30 días y no has iniciado. Si ya iniciaste, ¿cómo va el borrador? Platícanos hacia dónde va la reglamentación. Entonces creo que es muy importante que participemos en ese tema. Ahora, la ley de economía circular, sin duda alguna, pues tiene que ver con los residuos que se producen, industriales, domésticos y todos los que hay en este sentido, pero también tiene que ver con temas muy importantes. Al último, y lo recordarás muy bien, Fibra, en el tema de que al último le dimos mucho tema al asunto del agua. O sea, la iniciativa traía un renglón muy amplio del tema del agua, cuencas, todo el tema normativo del agua, que va de la mano también de otro gran tema que se está discutiendo en México, que es la Ley General de Aguas, y de un tema que ahorita la presidenta lo trae, que es la regulación de las concesiones de agua, ¿verdad? Para la industria y para el campo y para los usuarios, como las juntas operadoras de agua, en ese sentido. Entonces ese es un tema también que se logró incentivar en el tema de la ley, el tema del agua, ¿no? Para nuestro estado, el tema de la participación del agua traía un renglón, pero lo aperturamos con la participación de los organismos locales particulares, tuvieron mucha participación. También la área de economía, de la industria, el sector maquilador, pues digo nuevamente, van de avanzada en estos temas y tenemos que regularlos, pero a ellos más que todo les va a interesar sí la ley, pero más el reglamento, ¿verdad? Y luego ahí se cruza
con leyes de residuos, se cruzan con otras leyes, con otras iniciativas que creo que los van a ver hoy en los foros, en los paneles de próximas cambios que vienen de otras disposiciones que tienen que ir muy acorde a la Ley de Economía Circular del Estado de Chihuahua. Entonces, esta tarea en materia legislativa inició, no concluyó. O sea, cuando dicen, no, ya concluimos la ley o ya tenemos el nombre, inició la ley, todavía le falta un mundo para aplicar esa ley. Un mundo y de actualización y de normativas y de presupuesto y de cultura y de intereses y de muchas cosas que se van a ver en el transcurso del tiempo para que esta ley pueda ser aplicable y que los ciudadanos, que es el propósito final, pues tengan un beneficio común y materializado a través de esta disposición. Entonces, en este tema, en esta presentación, hablamos más que todo del asunto y también está compartida para quien la quiera. Esta es una síntesis, tenemos una presentación más amplia del producto de la ley, ¿sí? De cómo inició la ley, cómo se hizo la ley, dónde se materializó. Estaba dormida 2 años en la Comisión de Medio Ambiente, 2 años, con servidor y demás, nunca la tomaron en serio, y pedí el retorno a la Comisión de Economía y ahí hay que decirlo, el diputado Olson se puso a favor de la ley y nos ayudó mucho a que esto concluyera como concluyó, al tener hoy esta ley ya aplicable. Entonces, en sus antecedentes, podemos darle hacia adelante la presentación. Bueno, hablamos de lo que es la ley, todos los presentes saben que es una ley aplicable, particularmente esta ley. Hablo pues de lo que es Chihuahua, que todo el mundo lo conocemos, particularmente de lo que es Ciudad Juárez, adelante, y sus 67 municipios del estado, el tema hídrico, el tema de su economía, el tema forestal, el tema de cada una de las áreas correspondientes. Y aquí particularmente podemos empezar a hablar ya de los temas de la atmósfera, de los residuos, de las emisiones, del medio ambiente y sobre todo también de lo que estos conceptos son base. Esto, adelante tantito para poder agarrar los 7 conceptos. Tantito para abajo, por favor, aquí. Creo que estos conceptos son base en la síntesis de esta ley, la ecoconcepción, la ecología industrial y territorial, la economía de la funcionalidad, el segundo uso que ahorita comentabas, adelante, el segundo uso, la reutilización, la reparación, el reciclaje y la valoración. O sea, estos puntos están como títulos, pero están establecidos en el marco de la ley. Cada uno tiene su normativa. Ahora falta las reglas de operación de cada uno de estos temas. ¿Cómo vamos a hacer el reciclaje a partir de esta ley, teniendo en el Estado una ley de reciclaje? ¿Cómo vamos a hacer la valoración? ¿Cómo vamos a hacer la reutilización? El segundo uso y los otros temas que ya fueron planteados. Entonces aquí está el cuerpo de esta ley de economía, en estos subtemas que viene también en el concepto general, repito, de la Ley General de Economía Circular de nuestro país. Adelante, por favor. En este concepto también es importante poder potenciar las ventajas de la economía circular y los múltiples beneficios económicos, sociales, ambientalistas y cada una de sus ventajas, que todos los conocemos, particularmente que reduce los residuos sólidos, reduce la emisión de carbono, menor inversión de capital y costo de operación, potenciar el rediseño en materia del sistema de producción, entre otros temas que ustedes lo conocen muy bien en materia industrial. Adelante, por favor. Adelante. En objetivos, estos 4 o 5 objetivos creo que son básicos, están sintetizados
tienen su desarrollo, tienen su metodología, tienen su pacto. En ese sentido, como parte de esta ley de economía circular del estado de Chihuahua, aprovechar los máximos, todos, que no se nos quede ninguno, ¿verdad? Que ese es el tema fundamental, no se nos quede ningún recurso a disposición desechado, ¿verdad? Que todo sirva, tratemos que todo sirva y que lo logremos. Ese es el ámbito de la inspiración. Preservar el medio ambiente al disminuir el impacto, pues esa es nuestra norma, ese es nuestro fundamento. Si no, ¿qué caso tiene si estamos haciendo leyes o estamos proactivos en la participación, si no estamos disminuyendo el impacto en el tema del medio ambiente y demás, que todo el mundo lo conoce bien en este foro? Evitar las generaciones, el sistema de producción y fomentar la disminución de huella de carbono, que es el impacto general, obviamente con todos los agravantes que esto tiene. Adelante. El sistema de producción y la metodología. En este tema también, la ley, hay otro concepto muy importante que se creó, que es el área de seguimiento y de evaluación de la ley, del Instituto de Seguimiento y Evaluación de la Ley. O sea, hay que ver dónde va a quedar este organismo nuevo que se crea, dónde va a quedar, si en una dependencia o en otra o en ambas, para darle seguimiento a la ley. Entonces se está creando uno, y ahí sería importante que las cámaras participaran en ese nuevo esquema de un nuevo tarea específica de un organismo para darle seguimiento a la ley y a sus conclusiones de las mismas disposiciones. En este sentido, bueno, aquí hablamos un poco ya de lo que ustedes conocen, de la metodología. En el Congreso del Estado se presentó la iniciativa, duró 2 años en una comisión, logramos retornarla a la Comisión de Economía y logramos que la Comisión de Economía hiciera Parlamento abierto. Duramos 2 semanas en Parlamento abierto en la Comisión de Economía. Varios de los presentes participaron en este Parlamento abierto. Se pudo cambiar, prácticamente más del 15% de la iniciativa fue modificada, un poco más, yo creo que un 20% de la iniciativa fue modificada en el Parlamento abierto por especialistas y gente que se incorporó en ese momento. Adelante. Y bueno, pues ahorita estamos ya en el periódico oficial del Estado con sus 180 días que habla el transitorio, que también ahí fue una gran polémica, tú lo recordarás, porque había todavía gente que decía que no le pusiéramos transitorio, que la dejáramos a cuando el Estado estuviera listo para tener la aplicación de la ley. Duramos cerca de 8 horas paralizada la comisión hasta que logramos poner el transitorio de los 180 días y decía, no, pues 300 no te permite la ley, lo máximo son 180 días y por eso fueron los 180 días, pero hubo quien dijo, no, dejemos sin transitorio la ley, que se aplique cuando se pueda, en ese sentido, o en pocas palabras, los que vengan, que la apliquen en ese tema. Bueno, en este resultado esperado, bueno, pues este es el resultado favorable de una ley de economía para el Estado de Chihuahua, de economía circular. Se espera con la responsabilidad y sobre todo de la incorporación de fabricantes, distribuidores, usuarios en la producción y servicios, y particularmente también, obvio, fomentar la disminución de la huella del carbono y la huella hídrica. Particularmente aquí hubo modificaciones en lo que es la huella hídrica con participación de expertos, recursos naturales, económicos, el consumo, la producción, la reutilización, el reciclaje, y todo lo que tiene que ver en este sentido, y siendo Chihuahua un estado que cuenta con, como ustedes saben, empresas líderes, automotriz, electrónica, industria aeroespacial, empresas maquiladoras, entre muchos otros conceptos que deben de estar incorporados en esta ley y sobre todo en su normativa de la misma. Adelante, por favor.
como una conclusión, más todo lo que he comentado de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para incorporarnos, se invita a emplear instrumentos económicos como la fiscalización ambiental, la reforma fiscal ecológica, el régimen de responsabilidad, también el tema de la aceleración de contratos, la adquisición de productos, el incentivo a la industria, y particularmente también habla de los certificadores, de las empresas certificadoras. También habla de un debate ahí que quién otorgar la certificación a las empresas certificadoras, ¿verdad? Que qué Secretaría del Estado iba a certificar a las certificadoras, y quién va a regular a las certificadoras, y en base a qué se van a regular las certificadoras, a base a qué normativa, a la ley general que no hay, a la ley de Querétaro, a la ley de Chihuahua que no tiene normativa, o a los estándares internacionales, europeos o norteamericanos, o del cual. Entonces todavía todo esto está en debate, todo esto está en debate. Yo felicito nuevamente a ustedes, felicito nuevamente a la Coparmex, felicito mucho nuevamente a quien me invitó, a los que me invitaron, por esta participación, para dejar ese granito de preocupación y sobre todo de involucramiento, porque esta ley no ha terminado. Inició en su prórrogo, inició en su discusión legislativa, pasó el tema político, pasó muchas cuestiones, pero ahorita falta la aplicación, y la aplicación y los efectos de la aplicación, y los beneficios de la aplicación, creo que es lo más importante que debe de materializarse sobre esta ley. En este sentido, repito, esta presentación meramente fue un resumen de lo que vivimos, de lo que sucedió, el por qué sucedió, cuándo sucedió, a partir de cuándo tenemos ley, y qué sigue, las tareas que siguen, y un poco las preocupaciones, y que espero que en el foro de enero nuevamente, y gracias por la invitación desde hoy, podamos ya poder puntualizar, a lo mejor ya con más objetivo. Así quedó la aplicación, así dice la ley, así se va a aplicar, así dice la norma, esta secretaría es la encargada, el comité, o sea, pues cada uno de los temas podemos desglosar ya para su aplicación y la operación. En ese sentido, la operación y la divulgación, porque obviamente también si la ley no tiene divulgación, si no está socializada, pues también no va a tener mucho desempeño. En este sentido, pues muchas gracias, queda la orden por si hay alguna pregunta. Y digo muchas gracias porque ya acá el señor ya me está haciendo así, no trae reloj en la mano porque ya se hace mucho. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, estoy a sus órdenes, y si no, bueno, pues a través de mis redes sociales estoy a la orden también. Gracias. Los fiscales hubiera sanciones para aquellos que no estuvieran cumpliendo, ¿no? Mientras no hay un costo ecológico, pues las empresas van a seguir optando en su mayoría por no seguir estos lineamientos de la economía circular. ¿Qué opinas de ambas? En el tema sí, muy excelentes preguntas. En el tema de sanciones se quedó un poco a la normativa, no tanto sujeta a la ley. Sí habla de sanciones generales como la ley general, que las materializa, pero quedó un poco en el limbo, porque hubo ahí en el debate legislativo de cómo vas a sancionar algo que nadie conoce. ¿Cuánto tiempo? 180 días no son suficientes para materializar el concepto. Vas a empezar a sancionar a partir de febrero algo que no está en disposición todavía culturalmente. Entonces todavía hubo un tema que arrancó en ese debate, y se quedó un poco descubierto el tema de sanciones, más allá de las genéricas. Las genéricas ahí están y están aplicables, ¿no? En ese sentido. El otro tema, esta ley ya abarca lo que la industria innueva o lleva por delante de la aplicación de una economía circular. Es decir, antes de la ley ya había una práctica en la industria de economía circular. ¿Qué hizo la ley? La tomó, lo que ya tenían, y lo materializó en la ley. Es decir, estamos hoy, por así decirlo, a mano con la industria en ese sentido, porque tomamos lo que está pasando con la industria y lo materializamos en la ley.
¿Qué están haciendo tú en economía circular? Pues esto, entonces todos estos renglones los metimos a la ley, en ese sentido. Entonces estamos a la par, hoy sí estamos a la par de la industria, pero obviamente la industria, como es regulada por esferas internacionales, normativos mundiales, todo esto, entonces obviamente también van a ir cambiando sus normativas, sus disposiciones, que hay que ir adecuando en su momento a la ley, en ese sentido. Acá tenemos otra pregunta. Adelante. Hola, muchas felicidades por la presentación. Un poquito de la pregunta respecto a lo que plantea Mario es, si tenemos la ley y decimos que es de vanguardia, ¿qué nos está faltando? ¿Y por qué lo planteo? Porque me parece que la parte de que cada 3 años estén cambiando las personas que toman las decisiones legislativas está dejando un espacio en el cual no está habiendo una supervisión de los retos que se van quedando atrás. Y, por ejemplo, al día de hoy tenemos un problema con nuestro relleno sanitario de Juárez, tenemos un reto en el relleno sanitario de Chihuahua, y desafortunadamente no hay una estructura institucional que no cambie con este cambio de gobierno, cambio de legisladores, para que se nos permita seguir trabajando hacia una ruta definida de qué tipo de manejo de residuos queremos hacer. Entonces mi pregunta sería, tenemos la ley, tenemos la secretaría, tenemos inspectoría, tenemos una serie de instituciones que cada una opera en su parte. ¿Qué crees tú que falta para vertebrar estos esfuerzos? Y sobre todo me preguntaría, ¿qué crees que falta? Si esto tendría que estar necesariamente en lo público, en lo privado, o tendría que ser un ente híbrido de ambas partes. Gracias. Muy bien, muy buena pregunta. En el ente híbrido está en la ley la conformación del organismo de seguimiento de la ley, que debe participar la sociedad civil organizada y debe de participar los expertos y el gobierno, en ese sentido. Para que aplique este órgano pues debe haber el reglamento. Entonces, pues lo que falta inmediato es que se aplique el Estado, el gobierno del Estado, a tener un reglamento dentro de los 180 días, ¿verdad? Y que no haya un colapso de omisiones, de tiempos o de destiempos, o de falta de coordinación, o de ánimo, o de egos, que a veces ganan, y en ese sentido podamos dejar temas tan importantes e interesantes como los que comentas. El otro asunto que a mí me preocuparía mucho sería el no tener ley general de economía circular, porque repito, las 18 leyes en funcionamiento están basadas a la minuta del Senado, ¿verdad? Porque pues tiene que ir acorde a lo que va a ser el paraguas nacional. Entonces, si no tenemos ley de economía circular en el país, entonces las normativas federales pues no van a hablar el mismo idioma que la normativa estatal, y muchas de las regulaciones de la industria, el agua y muchas cosas, disposiciones del medio ambiente son reguladas en este país pues, por normativas federales, en ese sentido. Entonces tendríamos huecos, enormes huecos por omisión legislativa federal de adecuación en ese sentido, porque hay temas que le corresponden al Estado, hay temas que le corresponden al municipio, pero hay unos grandes temas que le corresponden a la federación a través de la normativa ambiental y entre otras disposiciones. Entonces, si no hay normativa de innovación con ley de economía, pues vamos a tener un gran hueco ahí que va a desanimar el tema en ese sentido. El otro asunto, bueno, pues sí, ver, y hay que pedir incentivos fiscales y sanciones para aquellos que no lo tomen las correspondientes medidas adecuadas de innovación y de aplicación de una ley de economía circular, porque si no le metemos 0 pesos a la economía circular para el 2025, pues de ese tamaño solamente va a generar el interés de aquella industria que viene como normativa de obligación internacional. Solamente aquellos que les obligan a nivel internacional políticas públicas o políticas de práctica sobre este tema. Entonces creo que ahí debe de quedar, junto con el tema de cultura y de educación, que debe de avanzar con las nuevas generaciones hacia donde queremos ir, pues, para parar este gran hueco que tenemos entre generaciones de una realidad que ya nos avanzó, ya nos alcanzó en ese sentido. A ver,
pues felicitar a Tomás nuevamente. Yo creo que el esfuerzo de haber persistido en que esto se culminara en una ley, pues ya es la mitad del camino. Así. La otra parte nos queda claro, la participación en la reglamentación, pero sobre todo lo que estás mencionando constantemente, si no hay ley general, todo esto se va a venir abajo, va a ser más complicado. Y la otra, hacia el Ejecutivo Estatal, pues la creación de los órganos administrativos para que se pueda llevar a cabo, y en la reglamentación sí la participación de todos los entes para que se pueda supervisar, para que se pueda sancionar, para que se pueda estimular, es decir, que llevar un proceso, yo considero todavía mayor que el que se hizo para la propia ley. Entonces, para mí la felicitación solo por llevar esto a mitad de camino, y nos corresponde a los demás entes pues darle el otro empujón, y de alguna otra manera la invitación es que las otras bancadas también se inmiscuyan en el tema de que esto se apruebe en la ley general. Gracias. Gracias, ¿no? Un gran tema. Y sobre los entes que marcas, yo creo que el ente número uno de interés que debemos de no dejarle de ver, de echarle el ojo, es el municipio. Los municipios, los 67 municipios, particularmente los 10 municipios y particularmente Juárez. En ese sentido, es el municipio, pues, mucha de la norma es municipal, su aplicación, su difusión, muchas, las concesiones, la basura, el relleno, muchas cosas pues, son municipales. En ese sentido, la ley habla de cómo involucrar en esta ley y darle facultades y darle sanción en el tema del normativo a los municipios, pero también yo creo que urge que los municipios, como es el caso de Juárez, pues tengan ya, como lo tienen, su normativa municipal, su reglamento de ley de economía, y puedan ser efectos aplicables, y que esas disposiciones que ya se tienen, si ya están adecuadas, si no se requieren adecuar, o si ya se adecuaron o no se han adecuado, creo que hay que llevarlas al marco de la mesa de las reglas generales, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Aquí en Juárez hay algunos ejemplos de avanzada, hay otros que están todavía un poco detenidos. En Chihuahua capital hay todavía temas de avanzada y hay temas que están detenidos. Entonces yo creo que ahí impulsar a los municipios a que hagan sus políticas públicas de economía circular, en sus reglamentos y en sus presupuestos. Muchas gracias. Yo he estado leyendo la ley de la LGEP y considero que lo que estás planteando puede ser más bien el segundo paso a lo que llegaría la LGEP. Pues es un nivel más alto porque todo esto encaja dentro de la LGEPA, pero ya con un tema económico. Entonces sí considero muy importante que se contemple, pero sí con un paso más avanzado dentro de la ley. Entonces, pues gracias y pues a seguirle a ver qué más se puede hacer. Totalmente de acuerdo, creo que esa es la tarea fundamental, y ahí es donde creo que una incorporación al foro de noviembre de las y los legisladores locales y federales en este tema de ley de economía y de poder abrir en algunos el apetito o los ojos en el tema de que está necesario su talento, ¿no? O su involucración, que se involucren en este tema. Algunos no están involucrados, hay que hacer que se involucren en estos temas, particularmente la nacional y la adecuación, porque seguramente la nacional, como se aprobó hace 2 años ya, 2 años, en la minuta, 2 años, pues de cuenta ya hay que actualizarla. O sea, seguramente la Cámara de Diputados va a actualizar algunas normativas internacionales, algunas disposiciones. Pero también a mí me preocupa, con esto, si no hay más comentarios, me preocupa la política nacional ambientalista hacia dónde va. Y acabamos de ver la modificación de la ley del tema de la Comisión Federal, ¿verdad? Cómo se borró hace una semana algo tan importante, ¿verdad? Que tiene que ver con la participación de empresa pública y
que le quitaron la rectoría, ¿no? En este sentido, y con esto se está perdiendo casi la firma que se tenía por Estado, por el Estado mexicano en los tratados internacionales, en normativas, ¿no? Con esa modificación que se vio en la Cámara de Diputados y del Senado hace 15 días, retrocedimos en el tema de participación como país y de los inversión que se tiene que hacer, incentivos y compromisos internacionales que se tenían, se redujeron bastante. Andan haciendo comentarios, bueno, siempre sí los vamos a dejar, pero no está en la ley, o sea, modificaron la ley en ese sentido. Entonces yo no sé, la verdad no sé qué interés tenga la mayoría de sacar la ley. Ese es un tema de pregunta hacia ellos, de mí, ¿verdad? Si los tuviera aquí, ¿qué interés tienen realmente? ¿Hay interés o no hay interés? Bueno, si nos dicen, ¿sabes qué? No está en nuestra agenda, no es tema, o es retroceso a esto, ¿verdad? Nosotros vamos retroceso como Trump, ¿no? Que es retroceso, que no creen en el medio ambiente y todo esto, en la globalización y demás, en todos estos conceptos. Bueno, pues saberlo, pues para adecuar nosotros nuestra ley estatal y podernos proteger, pues, si no vamos a tener la protección nacional, pues tratar de protegernos como Estado y como municipio en este entorno que, repito, es algo que ya nos alcanzó, es una realidad. Ahorita lo vimos con la gráfica que me encantó, del calentamiento y de la preocupación tuya de pues dónde vamos a vivir si donde vivimos se va a sobrecalentar tanto, ¿verdad? Tanto por ciento, ¿verdad? Tanto más, tantos grados, y entonces esto va a ser algo inhabitable, inoperante, en agrícola, en industria, en el agua, en todo, en este tema. Bueno, pues yo creo que yo me quedo con la inspiración, con el ánimo, con la felicitación y sobre todo con la solicitud de que me incluyan en todos estos tipos de trabajos que ustedes tengan, que me sientan de este lado, de que estamos en este tema, aun cuando mi formación primaria pues es de abogado y de procuración de justicia, pero me enriqueció como tú el tema del medio ambiente, y por eso hice mi doctorado en economía circular. Muchas gracias y estamos a las órdenes.